50% más concentrada que un Okay, bistec. ¿Cómo están todos? Hay personas diciendo que la whey protein ya murió, que esto es el futuro, que ya nadie necesita este tipo de proteínas. Ahora me quiero tomar un licuado de un maldito bistec. Este es el futuro, ya no necesito tomar leche. Había otros diciendo, ¿cómo demonios hicieron una proteína de carne sabor a chocolate? Porque seamos honestos, cuando escuchas a esta gente decir proteína a base de res, piensas en un ribeye, piensas en unos buenos tacos, en una carne asada, no en un shaker después del gimnasio. Pero realmente esta carnivore de 8 libras construye más músculo, o es mejor que una whey, o todo fue una estrategia de marketing brutal. Hoy vamos a analizar todos los ingredientes, los sabores, los efectos, los pros, los contras, y al final te voy a decir si vale la pena o no invertir tu dinero en esta proteína de Muscle Meds. Producción, divídeme esta pinche pantalla. Pero aclaremos algo muy importante: carnivore no es comida en polvo, no lo es. Yo sé que lo estás pensando, no es carne deshidratada, no es un bistec pulverizado. Lo que utiliza básicamente es beef protein isolate hidrolizado, es decir, proteína aislada de carne de res. ¿Qué significa? Que básicamente que toman proteína proveniente de tejido de res, lo someten a procesos de filtración, después eliminan prácticamente toda la grasa, gran parte del colesterol y reducen muchísimo los carbohidratos. Posteriormente la hidrolizan. Básicamente rompen la proteína en fragmentos más pequeños llamados péptidos. Esto facilita la digestión y también puede acelerar ligeramente la absorción. En teoría, esta proteína permite que llegue más rápido al torrente sanguíneo, aunque en la práctica las diferencias con una buena whey son bastante pequeñas, pero sí tiene una ventaja importante: al no provenir de leche, para personas que son intolerantes a la lactosa. Ahora sí, vamos a la tabla nutrimental. 33.9 gramos. Cada semilla te va a aportar aproximadamente 120 calorías. Eso ya nos dice algo. Es una proteína bastante limpia con 23 gramos de proteína. Tenemos 6 gramos de carbohidratos, tenemos 1 gramo de fibra, 350 miligramos de sodio, 220 miligramos de potasio, hierro y prácticamente 0 grasa. Eso convierte a carnivore en una proteína bastante magra, ideal para todas estas personas que están en una fase de definición. Ahora vamos a, también tiene BCAAs. No especifica la marca cuánto tiene o cuántos gramos tiene cada uno, pero sí menciona que tiene leucina, isoleucina, valina. Estos 3 aminoácidos, que representan aproximadamente 1/3 del músculo esquelético, es crucial para tu recuperación y crucial para los gains. También tiene el GKG, que es el glutamine alfa ketoglutarate, que es una fórmula estabilizada de la glutamina. También tiene el OKG o el OKG o el OKG. Aquí hablamos de un ingrediente utilizado hace algunos años en nutrición deportiva. Ayuda ligeramente a disminuir el catabolismo y favorece en temas de recuperación. También tiene el AKG, participa del tema del metabolismo energético. También tiene el KIC, es un compuesto que proviene básicamente de la leucina, que su estudio durante muchísimos años era para reducir el desgaste muscular y favorecer un entorno muchísimo más anabólico. ¿Qué se siente o la diferencia tomar de una proteína whey a una carne? Aquí probablemente muchos se van a decepcionar porque la respuesta es no inmediatamente. No vas a sentir alguna diferencia no inmediata. No significa por esto que sea mala o que sea similar o igual. Simplemente no es una proteína que te va a funcionar como preentreno, no te va a dar energía, no te va a dar bombeo, no te va a dar esto de levantar 10 kilos en el gimnasio. Lo que sí te va a ayudar es a tener buena recuperación, muy poco o nulo malestar estomacal, sensación de digestión ligera, muy poca inflamación comparada con una whey concentrada. Y eso tiene mucho sentido. Al ser una proteína hidrolizada, gran parte del trabajo digestivo ya fue realizado durante su fabricación. El cuerpo simplemente va a terminar el proceso. Ahora, se absorbe más rápido Situation, y aquí es donde entra esta duda si es marketing o si es una realidad. Muscle Meds habla mucho de la absorción, y sí, la hidrólisis ayuda,
pero tampoco significa que en 5 minutos tu bíceps, tu pectoral vaya a crecer al doble. La diferencia con una whey de buena calidad existe, o sea, está ahí, pero es relativamente 2 escalones arriba, por así decirlo, no 10, no 20. La verdad detrás de esta proteína sigue siendo que consumir suficiente proteína al día, tener pesado, dormir bien, porque aún comprando la proteína más cara del planeta, pero si duermes 4 horas, no tienes una buena dieta y un pésimo rutina de ejercicio, el suplemento no va a hacer milagros. Que también se mezcla en esta proteína situation. La proteína de carne tiene un enorme problema. Así espuma, muchísima espuma. Todos recordamos los inicios de las proteínas de carne. Parecía que estabas preparando un maldito capuchino. Afortunadamente Carnivore mejoró mucho en esta de 8 libras, además de su formulación, obviamente. Hoy la mezcla es bastante buena. Pues en un shaker no se queda todo con la espuma ni pegado en el shaker. Lo puedes mezclar con agua, lo puedes mezclar con leche vegetal. Produce un poco de espuma, sí, pero no tanto como antes. O sea, realmente antes era demasiada espuma a comparación de lo que podemos ver con sus nuevas fórmulas y sus nuevas presentaciones. Lo puedo mezclar con agua o con leche situation. Depende del objetivo, básicamente. Si estás en la definición, en una fase de corte, pues con agua. Si buscas ganar peso, puedes agregarle leche. La mayoría compra Carnivore precisamente porque quiere evitar los lácteos. Entonces, vaya, mucha gente va a decir no la voy a combinar con leche, pues porque el problema va a seguir siendo el mismo. Así que normalmente todos la consumen con agua y sorprendentemente no sabe mal. Los sabores, aquí Muscle Meat sorprendió muchísimo. O sea, realmente, si lo comparamos antes, ahora es una proteína que sabe bien y no era algo sencillo de cambiar. O sea, realmente muchas personas se quejaban del sabor de la proteína de Muscle Meat, de Carnivore antes. Entonces cambiaron muchísimo esto. Entonces los sabores son chocolate peanut butter, vanilla caramel, cookies and cream, fruity cereal, strawberry, chocolate fudge, banana cream. Si tuviera que recomendar únicamente 3 de toda esta gran variedad de sabores, sería el chocolate peanut butter como número 1, el cookies and cream como número 2 y el chocolate como el número 3. Son los que realmente saben muy bien en comparación a antaño, que la verdad el sabor no era lo mejor de Muscle Meat en cuestión de una Carnivore. No era lo mejor y lo mejoraron bastante. Vámonos al tema de la digestión. Si eres de estas personas que toma proteína whey y después globo, Carnivore puede ser sorprendente y puede ser una muy buena elección para ti al no contener lácteos. La mayoría de las personas, primero que nada, van a presentar menos gases, menos inflamación, menos pesadez, mejor digestión de esta proteína, y eso explica el por qué aún en el 2026 sigue teniendo tantos seguidores. No porque sea mágica, sino porque mucha gente la tolera bastante bien, que a comparación de unas proteínas whey basadas en leche. ¿Quién debería tomarla? ¿Cuál es su público objetivo de esta proteína de Carnivore? Personas intolerantes a la lactosa, personas que consumen proteína de leche, personas que están en una fase de corte seria, personas que buscan una variante a la fuente de proteica y gente con digestión sensible. Los pros, ahora sí vamos a los pros. Es una proteína aislada de carne hidrolizada, libre de lactosa, muy buena digestión, baja en grasa, baja en colesterol, baja en buena cantidad de proteína por servicio, excelente para definición, muchísimos sabores, marca con muchos años en el mercado, pero también tiene contras, obviamente. A mi opinión, él es de las proteínas más caras si la comparas con una proteína whey. Algunos sabores, ya te dije mis favoritos, pero algunos sabores generan más espuma que otros. Tienen menos proteína por scoop que algunos aislados modernos. También tengo que ser transparente en eso. El marketing exagera mucho en cuanto a sus afirmaciones, en cuanto a lo que te quiere mostrar, y no ofrece ventajas milagrosas frente a una whey isolate. ¿Qué dice la ciencia sobre esto? Si es mejor que una whey, la proteína de carne te va a ayudar a construir más músculo, es superior a las whey, es la proteína definitiva, pero los estudios básicamente nos muestran que esta proteína aislada de carne puede aumentar la masa muscular y favorecer la recuperación siempre que aporte suficientes aminoácidos esenciales. Sin embargo, cuando la comparamos con una whey, las diferencias son muy pequeñas, como lo decía.
2 escalones arriba, no 10. Estamos hablando de otra proteína de muy buena calidad, pero aquí es donde muchas marcas exageran, sobre todo en su marketing, porque hacen creer que por venir de carne, automáticamente esta es una maldita joya. Y lo que realmente importa al final del día es cuántos gramos de proteína vas a consumir al día, tu entrenamiento, tu descanso, tu alimentación, obviamente. Este es un gran complemento, claro que lo es, pero no es la solución mágica a todo. Lo de 350% más proteína que un bistec, lo que quiso comunicar MuscleMeds es que al eliminar el agua, o sea, la grasa y otros componentes durante su procesamiento, la proteína queda muchísimo más concentrada por gramo por producto que un muy buen bistec. No significa que un scoop tenga 3 veces más capacidad para construir músculo que un bistec, porque al final pues los aminoácidos siguen siendo aminoácidos y el músculo va a responder a estos aminoácidos. Es un muy buen marketing, es un muy buen eslogan, pero hay que entender el contexto. Vámonos al precio, situación, el precio, porque aquí van a volar muchísimos. El precio, estamos hablando de una presentación de 8 libras, dependiendo la promoción de la tienda, dónde lo vais a comprar, está entre 2,100 pesos a los 2,700 pesos. Estamos hablando de una proteína premium por el tamaño, por la marca, porque es de carne, y la verdad pues es que no está mal por la cantidad de servicios que te va a dar, especialmente considerando el tamaño del bote, pero es así, la inversión va a ser alta, o sea, de una vez te lo digo, va a ser altísima. ¿Para quién es esta proteína Situation? Pues personas que son intolerantes a la lactosa, quienes buscan una proteína súper diferente, personas que estén en una definición súper estricta, bajo contenido de grasa en su dieta, personas con digestión sensible. Carnivore puede ser una excelente opción si tienes todas estas necesidades. Ahora sí, vamos, le voy a dar un 8 de 10. La solubilidad le voy a dar un 8 de 10. La relación calidad-precio le voy a dar un 7 de 10. La innovación le voy a dar un 9 de 10. Situation, ¿vale la pena comprarla en el 2026? La respuesta es sí, pero va a depender de cada persona que lo quiera comprar. Como lo dije, si eres intolerante a la lactosa, si te buscas una proteína diferente, también es un sí. Si te gusta probar suplementos diferentes de manera constante, también es sí. Pero está el tema del precio. Y si solamente porque dice Beef Protein vas a pensar que vas a ganar más músculo, esto simplemente te vaya a llevar un gran no. O sea, vaya, va a ser un gran no. Esta proteína sigue siendo una gran propuesta. Carnivore de 8 libras es un excelente suplemento, es una muy buena proteína, tiene muy buena formulación, te va a dar una muy buena digestión, un muy buen perfil de aminoácidos. Sigue siendo una de las mejores opciones si no toleras la lactosa y en el tema de las proteínas, pero tampoco va a ser magia en polvo. Carnivore te va a ayudar a construir músculo si complementas todo lo demás, tu alimentación, tu buen dormir, tu buena rutina. Va a ser un gran complemento, va a ser una gran ayuda en este 2026 y esta es mi calificación y este es su precio nuevamente y este fue el review sobre la proteína Carnivore de 8 libras de laboratorios MuscleMeds.